no pronostican lluvia. Como todos los miércoles, nos adentramos a la información económica y qué mejor explicación nos puede dar Natalia Motil. Buen día, ¿cómo te va? Buen día a todo Yugo Libertad y a la gente que nos escucha. Bueno, me alegro que estés bien. A ver, antes de largarnos a la información, contame cómo te fue a vos y a Liana en Córdoba. Nos fue espectacular, no nos querían soltar. Eso es peligroso, ¿eh? Como que no las querían soltar. Sí, estuvimos hasta último momento, mucha gente joven preguntando, haciendo preguntas, queriendo informarse más. La verdad es que es espectacular lo que pasó, así que estamos todas muy contentas. Bueno, me alegro que sea así. Eso es lo bueno del libertariado. Se está cooptando la atención de los jóvenes, de las buenas cepas de la patria, pues somos buena cepa de la patria, mientras otros se aprovechan de la pobreza de los jóvenes. O sea, esa es la diferencia que hay, ¿no? Es feo decirlo, pero es así. Bien, vamos a la información, Natalia. Eh, Brasil está bajando su producción. Además, te tiro una noticia reciente. Un caso de enfermedad de vaca loca detectado en Brasil sacude el negocio en ese país. Y ya está empezando a preocupar el mundo porque Brasil exporta mucha carne bovina al exterior. Decime, ¿en qué va a repercutir eso? ¿A favor o en contra de la Argentina? Bueno, en principio nosotros estábamos confiados de que la Argentina iba a repuntar un poco en materia económica gracias al impulso que le iba a dar la economía de Brasil que iba a crecer. Nosotros habíamos proyectado desde el año pasado que con el nuevo gobierno de Bolsonaro a Brasil le iba a ir mejor. Recordemos que Brasil tuvo años bastante, como la Argentina, bastante importantes en términos de recesión. Llega Bolsonaro con la esperanza de que iba a hacer todas las reformas, algunas las está haciendo, con sobre todo previsional, la reducción de los ministerios, las está haciendo, pero bueno, nos estamos observando ahora que, bueno, la economía brasilera no creció como se estaba esperando. Entonces, dicen, bueno, la recesión en realidad, que había tenido un repunte a principio de este año, se está un poquito volviendo a caer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Argentina? La Argentina también, o sea, recordemos que la Argentina o Brasil tiene a la Argentina como el cuarto eh, país en magnitud de importación, es decir, Brasil importa mucho de la Argentina y la Argentina también importa de Brasil. Argentina es tercera en términos de exportaciones al país brasilero, o sea, están muy conectados a ambos países. Y lo que le sucede a Brasil, pues una economía más, digamos, más importante, que en la que Argentina depende tanto de ella, lo que le está pasando a eso es como un soplido, digamos, y les va a afectar bastante a la Argentina. Entonces, todo lo que estaba proyectando este gobierno, los analistas, de que realmente la Argentina iba a poder repuntar o iba, gracias al crecimiento económico de Brasil, no estaría sucediendo. Bueno, también somos competencia en términos de carne, así que, bueno, digamos que en ese sentido podría darnos un punto a favor en la última noticia. Eh, Igual habría que ver un poquito más si realmente la magnitud de la caída de la economía de Brasil, cuánto es que va a terminar afectando a nuestro país. Bueno, otro temita está relacionado a la actividad económica. Se contrajo 6,7% interanual en abril y volvió a caer en su medición intermensual, al marcar una baja del 0,1% respecto a marzo. Acá el gobierno se está preocupando porque el campo no está alargando suficiente granos de la cosecha que hubo este año y el año pasado en parte, porque están acumulando todo en silos bolsa. Suponte, Natalia, porque hay que renombrarlo al campo, hay que destacarlo, porque si no fuera en estos momentos por la producción agropecuaria, estaríamos, pero no sé a dónde.
Suponte que se ponen más duros, ¿no?, los productores agropecuarios. Además, esta pregunta te la hago porque ya hay funcionarios del gobierno diciendo o desperdigando de que si el campo se pone en esa postura lo van a tomar como un golpe económico contra Macri y podría terminar mal el gobierno. ¿Es así o están exagerando? No están exagerando y justo que estuve en Córdoba ayer y estaba hablando justo en el tema del campo les afecta un montón y digo, bueno, sí, porque la verdad es que se están quedando con toda su producción, o sea, todo el esfuerzo que ellos hacen se los está quedando el Estado para hacer obras públicas, que la verdad quedan en la nada, inmensas, estrafalarias, que no les sirve a nadie, monumentos que parecen del primer mundo cuando el campo apenas puede llegar, digamos, a fin de mes, porque los están ahogando, el 60% casi de todo lo que producen se va al Estado, y eso es una locura. Y uno dice, ¿hasta cuándo es que nuestra economía va a estar dependiendo de un solo sector? Que recordemos que es el sector que ya no es lo mismo que fue hace años, es decir, antes generaba mucho empleo, etcétera. Ahora es el sector que, bueno, digamos, no genera tanto empleo, tampoco tiene problemas con los shocks que les generan los cambios climáticos, etcétera. Están muy tendientes a esto, es volátil, los precios internacionales, es decir, es afectado por muchas similitudes y a medida que aumenta la presión tributaria no pueden invertir, o sea, reinvertir, entonces la productividad también está cayendo y es lo que están tratando de decir, mira, con tantos impuestos, la verdad es que llega un momento en que no podemos aprovechar de la mejor forma las tierras, porque no podemos reinvertir. Entonces no podemos invertir, no podemos hacer nuevas técnicas, que ya en todo el mundo hay nuevas técnicas maquinarias, una evolución tecnológica sumamente importante. Pues dice, mira, la verdad nosotros no estamos generando esto, no podemos, porque apenas podemos llegar a pagar los impuestos al Estado. Digo, bueno, y esa es una forma, digo, por mucho tiempo creo que había un sentimiento por parte del campo, nosotros necesitamos hacer esto, ¿no? Para sostener al Estado. Hay un sentimiento de culpa, digamos, en algún sentido. Y bueno, y llega un momento en que decís, bueno, hasta qué tengo que sostener, hasta qué punto tengo que sostener los estrafalarios gastos de ciertos políticos, porque realmente lo que están haciendo es sosteniendo los gastos de los políticos, porque yo no veo ningún tema de que vaya una evolución, etcétera, en el país, en el desarrollo social, etcétera, que vos decís, bueno, todo lo que yo estoy poniendo de plata tengo una contraexplotación, la realidad es otra. Entonces, bueno, todas estas medidas políticas sí serían un buen punto de partida, digamos, para decirle al Estado, bueno, hasta que para un poco la mano. Yo creo que es una buena señal por parte de un sector. Digo, si ya te están ahogando tanto, yo tengo que reaccionar de alguna forma, no puedo quedarme en modo pasivo. Pues, ahora bien, ¿cómo nos afecta a todos los argentinos? Y es importante, ¿por qué? Porque dos de los puntos en los que se iba a basar este repunte o que íbamos a estar mejor que el año pasado, que fue un tema recesión absoluta, era el campo y la actividad económica, o sea, y Brasil, que Brasil iba a estar mejor. Bueno, no estaría sucediendo esto, ni una parte ni en otra. Entonces, ¿nos va a afectar? Sí, nos va a afectar. Nosotros vamos a crecer menos, sí, vamos a crecer más, vamos a tener una mayor recesión en ese sentido. Nosotros recordemos que hace 10 años, o sea, los últimos 10 años tuvimos 5 recesiones. La última recesión se llevó más de 170.000 puestos de empleo formales. Entonces, es importante lo que estamos pasando a nivel nacional, o sea, estamos mal y digamos, y una de las variables, las patas que nos íbamos a apoyar para estar un poquito mejor y se están achicando. Veremos, veremos, veremos. Bárbaro. En un tercio de la deuda que tomó Macri financió la fuga de capitales y la dolarización. A eso vamos a sumarlo. Suponte, Natalia, que el gobierno se las ve bastante fea y dice, bueno, vamos a tener que frenar la fuga de capitales, tenemos que frenar este drenaje. Y toma medidas drásticas. ¿Cómo queda la Argentina parada? Espero que las medidas drásticas sean las reformas estructurales que tenga que hacer. Eh, recordemos, a ver, recordemos un poco qué es lo que nos está pasando, por qué la fuga de capitales, etcétera.
Primero tenemos un desequilibrio fiscal que digamos que es el mal peor de todos, porque genera desequilibrios en el resto de la economía. En el año 2015 nosotros tuvimos un déficit primario del 3,7, o sea, fue la herencia recibida de la época acá, y después en el 2018 el déficit primario lo pudieron bajar al 2%. Ahora, pues bien, ¿qué es lo que está sucediendo? El déficit financiero no bajó, estamos en el 5,1%. Es decir, ¿por qué? Porque aumentan todos los años intereses. Justamente la deuda que se está tomando y que en parte está financiando la fuga de capitales. ¿Por qué la está financiando? Porque vos no hiciste previamente, vos tenés que tomar la deuda haciendo las reformas. Es decir, vos tomás la deuda sabiendo que, bueno, para poder pagar, digamos, la transición de las reformas o para tratar de compensar algunos repuntos de algunas variables que te podrían estar afectando el resto de la economía. Es decir, vos podés tomar esa deuda, pero hacer la deuda sabiendo que, bueno, vos vas a mejorar. Ahora, vos tomás deuda y seguís estando en el mismo situación, en un estado estacionario, que lo que sucede, vos aplazas el problema hacia más largo plazo. Lo único que estás haciendo es acumulando, y acumulas interés. Todo este modelo de Cambiemos se sustenta por digamos, inyecciones de capitales constantes. Entonces, si se llega a cortar estas inyecciones de capitales constantes, nosotros entramos en crisis. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos absolutamente nada para poder solucionar. Pues bien, ahora la gente se está dando, obviamente, los inversores, etcétera, todos se están dando cuenta de que la Argentina no es segura, no tiene instituciones confiables, existe el riesgo de que vuelva un gobierno, digamos, más populista, de izquierda, de centro-izquierda. Entonces, obviamente eso produce una tremenda incertidumbre, la Argentina no se vuelve confiable, tenemos problemas, es un país totalmente débil y es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? O sea, ¿cuáles serían las medidas drásticas? Bueno, hacer la reformas, es decir, achicar el gasto, bajar los impuestos que nos están ahogando, y eso es lo que nosotros tenemos, ese problema de la curva de Laffer, de que termina sucediendo de que el sector privado se siente ahogado, se destruyen puestos de empleo, la economía empieza a achicarse, y entonces nosotros tenemos este problema de que la recaudación comienza también a bajar, entonces no tenés ningún tipo de, en ese sentido, de buena predisposición. Entonces, achicar el Estado, bajar el gasto, reforma previsional, reforma la base de datos, y flexibilizar en términos laborales para que puedan llegar las empresas, contratar a la gente y no tengan el miedo de que cualquiera le haga un juicio extrafalario, que tenga que, por una persona, cerrar toda la empresa, reforma educativa, claramente. Entonces, todas estas serían lo más redituable. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que pueden seguir haciendo, bueno, incrementando impuestos, ponerle algún que otro cepo, todas esas medidas que ya se tomaron anteriormente por radicales, por peronistas, por kirchneristas, que no funcionaron y que no van a funcionar. Entonces habría que aplicar otra receta de que empecemos a ver qué es lo que sucede en el resto del mundo. En el resto del mundo también había países que tenían estos problemas, y bueno, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, un ajuste fiscal fenomenal, en el sentido de bajemos el gasto, no subamos los impuestos. Y cuando comenzaron a bajar el gasto fenomenalmente, subir los impuestos, la economía repuntó. Bien, lo que estás diciendo vos, Natalia, es en un país razonable, ¿no? Pero no estamos viviendo en un país razonable. Te tiro un dato, ya se está hablando de que el gobierno empezaría a restringir la venta de dólares, ¿eh? Y el otro temita es que la CITE empeoró su proyección para el PBI de 2019 y prevé una caída del 1,5%. Si el gobierno empieza a largar menos dólares a la calle, porque no nos olvidemos que la fuga de capitales va a llegar a 60.000 millones de dólares en toda la gestión macrista. Si esta gente ahora empieza a restringir la venta de dólares, obvio que lo más coherente, ya lo hemos hablado la vez pasada, bajar el gasto político. Ahí Diego Giacomini antes de ayer tuvo una discusión bastante interesante con una diputada de Cambiemos, con razón, porque Diego se enfrentó con mucha razón, que toda la sociedad estuvo a favor de lo que dijo él,
además se comprueba y se verifica, ¿no?, en los mensajes que mandaba la ciudadanía, el 90% lo aplaudía. Vuelvo a repetir, Natalia, además las cargas sociales que vos siempre mencionás, no hay que bajar las cargas sociales, hay que bajar la carga impositiva que hay. El gobierno está dispuesto a restringir la venta de dólares. Decime, si toma esa medida, ¿hacia dónde nos lleva? Y nos vuelve a llevar a lo que pasaba en la época, en el anterior gobierno. Y lo único, o sea, todas estas medidas que son restrictivas en cuanto a los derechos de propiedad, a las libertades individuales de las personas, lo único que nos llevan es más a la decadencia, es decir, a profundizar la crisis en la cual estamos. Entonces, son parches que lo único que hacen es como tapar, digamos, tenemos una fuga en un caño de agua, tapaste esa con un chicle, en algún momento va a ser tanta la presión que se va a zafar y va a inundar todo. Y es lo que nos va a pasar acá en la Argentina. No podemos volver a lo que era. O sea, si vos ganaste las elecciones entendiendo que todas las medidas que se había tomado en el anterior gobierno, como pues, estaban mal, y internacionalmente te apoyaron para que vos puedas reformar o salir de esa decadencia, vos no podés volver atrás y decir, mira, no, ya está. ¿Sabes qué? Vuelvo a lo del C, porque por ahí tenían razón, había que ir por ese lado, o control de precios, etcétera. Si vos ves eso, si ves que no funcionó, lo estás aplicando de nuevo, o sea, inclusive a los electores, digo, a los que van a votar en octubre van a decir, bueno, si este gobierno es más de lo mismo y criticó tanto al otro gobierno, es que por ahí el otro gobierno no estaba tan mal. Y no es así, o sea, porque yo creo que entienden cuál es la verdadera gravitud del problema, pero para poder solucionarlo, para poder llevar adelante todo lo que tienen que hacer, necesitan mucha audacia, mucha valentía, mucho liderazgo por parte del presidente. Y me parece que el presidente no lo tiene. Entonces, o no lo tiene o tiene miedo, y digamos que y eso es lo que genera, tiene miedo mucho del costo político, etcétera. Y eso es lo que nos está dando o nos está generando todos estos problemas, digamos, de no podemos salir de este bache. Porque recordemos, los índices, o sea, existe una correlación muy fuerte entre la libertad de un país, inclusive miden el tema de si hay restricciones o no a divisas, etcétera. En ese índice se calcula todo, la apertura comercial, cuánto es que interviene o cuántas regulaciones hay o no. Bueno, existe mucha relación entre ese índice y el crecimiento económico del país. Los países que tienen el mayor PIB per cápita más altos son los que tienen mayores índices de libertad económica. La Argentina mejoró en términos de libertad económica desde la época kirchnerista hasta la época de Macri, fundamentalmente por el índice de CEPOS. Entonces, ya te está generando una señal de que, y la Argentina mejoró, digamos, en algunos sentidos en ese sentido, o sea, es más a largo plazo. Si hubiesen hecho todas las reformas estaríamos mejor. Ahora bien, no podemos llegar con todos estos problemas, volver a estas políticas, porque por ahí nos estamos volviendo a un país totalmente, digamos, socialista, un país que no está abierto al mundo, y eso te va a generar muchos disturbios, mucha recesión. Buen día, Natalia. Lucas te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Te quería preguntar por la hora 12 que anunció el gobierno en estos días, que vuelve con tasa subsidiada. Y te cuento la intimidad, me quiero comprar un robot aspiradora. Vi un robotito ahí que va por la casa aspirando todo y me gustó mucho la idea para dejarlo ahí aspirándome el departamento. Unos 10.000 pesos y dije, aprovecho. Ahora 12, con 12 cuotas financiadas, una tasa creo que del 20% con inflación, que venimos del 50%. Por lo menos para mí vamos a andar bastante cerca, salgo ganando. ¿Estoy en lo correcto? Sí, la verdad que sí, son muy buenas estas medidas, digamos, de la hora 12 para todas las clases, digamos, que puedan tomarse un crédito, qué sé yo. Solucionan el tema de que la gente está muy mal en el sentido de que no puede consumir, etcétera, estamos en recesión, destrucción de puestos de trabajo, los salarios que están creciendo por debajo de la inflación, y son todas estas medidas, digamos, muy cortoplacistas, pero que ayudan realmente a la clase media, digamos, a
poder repasar o solventar un poco las crisis. Y muchas veces, o sea, son medidas que se tomaron desde políticos o gobiernos muy radicales, siempre se las tomaron, o inclusive el gobierno peronista, digamos que las tasas resultan, digamos, tasas negativas por debajo de la inflación, entonces, y eso en algún sentido te ayuda, porque digamos, bueno, puedo consumir ahora, la verdad obtengo algún tipo de ganancia, bueno, los ingresos no son tan altos, voy a terminar ganando, y es un buen punto. Yo creo que Voy a seguir aprovechando, entonces voy a reventar la tarjeta, me llaman lo de la tarjeta cada tanto, le digo, señor, ¿usted le robó la tarjeta? No, no, perfecto. la estoy haciendo pelota en hora 12 nada más. Bueno, bueno, recién mencionaste, Natalia, de los problemas que hay, ¿no?, en la Argentina. Te digo, mira, problemas laborales, que ahora voy a indicar las empresas que la están pasando mal, en nombres muy importantes como... Vos habrás comprado en algún momento calzados en Grimaldi, Natalia, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, Grimaldi no la está pasando bien y corre el riesgo de que cierre. Atento con esto. Ahora te voy a ampliar la información. Acá en la provincia de Buenos Aires está claro que los médicos ya se están preparando para un paro de 48 horas. Los judiciales van a hacer movilizaciones en la ciudad de La Plata, o sea que en estos días o a partir de hoy, muchas avenidas importantes de La Plata van a estar cortadas por estas movilizaciones que va a hacer el Poder Judicial, porque todos están empezando a reclamar aumento salarial. Y también tengo información que hasta en la policía de la provincia de Buenos Aires ya hay malestar por los pequeñitos aumentos que le están dando a ese efectivo policial que arriesga su vida y que cada vez la inseguridad avanza más. Eso es producto de la miseria que está generando el actual gobierno, miseria que ya venía rondando, ¿no?, o rodando en la gestión PJK. Te tiro el dato de lo que está pasando con las pymes argentinas. Por ejemplo, cierra la autopartista Brembo y despide a sus 80 empleados. La multinacional Brembo bajará la persiana en un mes, o sea, el mes que viene, y se lo comunicó a Esmata. La caída de la demanda volvió insostenible la situación. Tras el paro general, más despidos en la química Timbó. En principio fueron 3 cesantías, pero no descartan que haya más en las próximas horas. Todos tenían unos 7 años de antigüedad, denuncian falta de pago. Marineros paralizan los buques todo el fin de semana. El paro por tiempo indeterminado detuvo los buques de todo el fin de semana. Trabajo dictó conciliación obligatoria, pero el gremio no fue notificado. Hay problemas en Mar del Plata, hay problemas en Bahía Blanca, ¿no?, en todas las zonas donde hay puertos, ¿no? Otro temita, y acá viene lo de Grimaldi, pidió preventivo de crisis, busca cerrar locales y despedir a empleados. La cadena de zapaterías Grimaldi presentó al Ministerio de Producción y Trabajo su procedimiento preventivo de crisis por su fuerte caída en sus ventas. Bien, te he hecho una síntesis, ¿no?, de lo que está pasando en estos momentos en la Argentina, ni hablar de las noticias feas que ya vengo dando desde que empezó a salir al aire Yugo Libertad. 14 de diciembre que venimos sacudiendo a la ciudadanía. Tristeza tras tristeza por parte de esa gente que se queda sin dignificación que está siendo destruida por este sistema. Este sistema que es muy perverso, que ya los argentinos venimos sufriendo desde hace varias décadas. Esto no es de ahora. Vamos a pasar ahora al riesgo país, ¿no? Acá las calificadoras internacionales monitorean las distintas repúblicas independientes del planeta y a la Argentina creo que la está monitoreando cada vez mucho más, porque ya el riesgo país, antes nos preocupábamos que no bajaba de 900, ahora nos tenemos que preocupar porque no baja de 1000. Yo te había pedido, Natalia, un poquito de historia, ¿no? Cómo nace el riesgo país en la Argentina, cuáles fueron los momentos más bravos que pasó la Argentina con este tema de riesgo país. Además hay que notar y destacar que el riesgo país alto en la Argentina ha volteado gobiernos. Contame algo de esto. Bueno, primero,
¿Qué quiere decir o qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo afecta, digamos, que nosotros tengamos un riesgo país de 300 puntos, de 400, 500 hasta 1000 puntos? ¿Qué es lo que nos está sucediendo de cuál es la gravedad del problema que tengamos 1000 puntos? Más allá de que sí existe el riesgo de default, etcétera. Quiere decir que 1000 puntos más o menos, o más de 1000 puntos, 90 puntos, quiere decir nosotros estamos pagando entre el 90, un 9 y un 10% más de interés de nuestros bonos soberanos que los bonos del Tesoro norteamericano, que están tomando, o sea, el riesgo país toma, digamos, bueno, Norteamérica como el país más seguro que puede haber, que no va a defaultear, que te van a pagar la deuda. Bueno, la Argentina dicen, bueno, por ser Argentina vos vas a pagar un interés más. ¿Por qué? Porque tu probabilidad de que vos no llegues a pagar toda la deuda que tomaste es mayor. ¿Y por qué esa probabilidad? Y hagamos un poco de historia. ¿Por qué esa probabilidad de que nosotros no tomemos, no paguemos la deuda? Bueno, tenemos una historia de que, digamos, algunos gobiernos populistas nos hicieron cargos, ahora vuelve un gobierno que dijo que no va a ser su prioridad poder pagar la deuda, y eso se te va incrementando, ¿no? Digamos, el riesgo de prestarle a la Argentina. O sea, miremoslo en términos del inversor. Ahora bien, ¿qué es lo que considera el riesgo país, no? Digamos, ¿cuáles son los elementos que dicen, bueno, por qué es tan alto en un país y por qué tan alto estamos con un país? En general, en aquellos países que son más en desarrollo, países emergentes, los riesgos países son más altos. ¿Por qué? Porque sus instituciones no son fuertes. Recordemos que desde el punto de vista institucionalista, y algunos libertarios que tenemos estos principios, digamos, el crecimiento económico de un país depende mucho de las instituciones que vos tengas, ¿no? Digamos, de la seguridad jurídica, si se respetan o no las libertades individuales, los derechos de propiedad, la apertura comercial, si es un país abierto o no. ¿Por qué, digamos, apertura comercial en ese sentido? Porque, digamos, bueno, si tiene una apertura comercial, quiere decir que tiene una estructura productiva diversificada y puede hacerle frente a los shocks exógenos que se le presenten a lo largo del tiempo en momentos de una crisis mundial de sobremanera. Instituciones fuertes en todo sentido. Si es un país con... uno de los indicadores es la presión tributaria. Si es un país que tiene una presión tributaria mayor, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Por qué se están destruyendo tantos puestos de trabajo y se están cerrando tantas empresas? Primero tenemos una alta presión impositiva. Las altas presiones impositivas, que es lo que te genera de que se empiece a achicar, que las empresas no puedan expandirse, no puedan, porque están más pensando en devolverle la plata al Estado o de darle la plata al Estado que en ver de qué forma reinvertir, de generar más empleo, de expandir. Entonces se contrae la actividad, se contraen las empresas, se destruyen puestos de trabajo. Y en la Argentina efectivamente tenemos una alta presión impositiva y tenemos una alta tasa de desempleo. No es un milagro, no es de sorpresa que suceda esto. Tenemos alta inflación, ese es otro indicador que nos está jugando en contra. A ver si exportamos realmente menos de lo que importamos. Tuvimos un problema de la balanza comercial. Somos un país, tenemos altos costos laborales, es decir, venir, poner una planta y contratar trabajadores es muy costoso. ¿Por qué? Porque en estos momentos tenemos los juicios que se pueden generar o que puedan generar por un determinado despido, puede llegar a cerrar esa fábrica, entonces, esa industria, etcétera. Entonces dicen, no, la verdad, si tengo este riesgo de que me la cierren por una persona y yo prefiero no contratar, prefiero no venir y invertir. Entonces, todos estos indicadores juegan un papel de sobremanera en el riesgo país de probabilidad de default. Y entonces, este riesgo país se va todavía más acrecentando a medida que existe turbulencia. Si nosotros estamos mal, pongamos algo más simple, si nosotros estamos mal como país, cuando las cosas están bien en el resto del mundo, imaginemos qué es lo que sucede si de pronto tenemos problemas con el Brexit, si de pronto tenemos problemas con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, si existe algún tipo de disturbio, alguna guerra, qué sé yo, algún disturbio que te pueda afectar de manera a vos como país. Si vos ya que eras un país vulnerable, vas a aumentar esa vulnerabilidad. Entonces, por eso es cuando existen momentos de mucho disturbio, que lo que nosotros estábamos pasando, había que
que parece que las negociaciones entre Estados Unidos y China no van tan bien, y eso es lo que te impulsó hacia arriba el riesgo país superando los 1000 puntos. Obviamente, nosotros vamos a ver el riesgo país siempre, digamos, podemos llegar a un pico de 1000 puntos, el año pasado llegamos, digamos, un pico de 700, 800 puntos, y digamos, no vamos a bajar de esto. Sí, puede llegar a bajar cuando las cosas se calmen un poquito más, pero no es que va a bajar más de eso. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos, históricamente, de qué forma nosotros podemos achicar este riesgo país? Porque, digamos, si existe más probabilidad de default, ¿qué es lo que sucede si el riesgo país se incrementa? ¿Cuál es nuestro mayor riesgo? De que nos dejen de prestar. Y nosotros necesitamos, nuevamente, constante inyección de capitales para poder sostener este modelo de endeudamiento sin hacer todas las reformas. Entonces, esto es sostenible, este problema es sostenible a medida que no existe de capitales. Cuando se cortan los capitales, comienza la crisis. Y por eso, bien había dicho que hubo gobiernos que fueron, digamos, volteados porque se había incrementado el riesgo país. ¿Por qué? Porque cuando llega a una manera tan increíble el riesgo país, llega un momento en que se corta los capitales, no te prestan más, y vos, como no tenés más capitales, entras en una crisis tremenda, fenomenal, necesitas un cambio estructural bastante importante. Y además es que como volver a tomar deuda o te sale muy cara en estos momentos. Entonces, como nosotros tenemos intereses acumulados y nosotros estos intereses acumulados por deuda que habíamos tomado anteriormente, nosotros necesitamos seguir tomando deuda. Y estos intereses acumulados te afectan mucho. Primero, el riesgo país, o sea, los problemas que envuelven todos estos problemas de deuda que había mencionado anteriormente, y por el otro lado, el aumento de las tasas de la Fed, digamos, de los Estados Unidos, que llega a aumentar, y nosotros volvemos a recordar, bueno, aunque habían dicho no van a aumentar, digamos, la economía norteamericana se encuentra en estos momentos muy sobrecalentada, entonces puede haber vuelven a aumentar las tasas de la Fed, nos va a afectar de sobremanera, o sea, es muy costoso salir a endeudarte para la Argentina, y eso te podría provocar toda una serie de problemas o crisis, y que es muy difícil salir de ellos. Sí, la verdad que es una situación complicada porque se basa mucho en la credibilidad, y este gobierno por lo menos ya la perdió toda y el anterior también. O sea que si estamos debatiendo, ¿no?, entre esos dos gobiernos, estamos al horno. Te agrego algo, lo de seguridad jurídica que mencionabas. Ayer estaba viendo a Adorni con Chiche y había un panelista que marcaba un ejemplo de un amigo de él que trabajaba con importaciones y tenía 4 o 5 empleados. Se desplomaron las importaciones y obviamente le bajó el caudal, el flujo de ingresos, y tuvo que despedir a una persona. Y automáticamente le llega la carta por un juicio por 750.000 pesos. O sea, no es que la persona dijo, voy a echar gente porque soy malo, quiero echar gente porque disfruto echar gente. Se desplomaron las importaciones, basta ver los números de 2018. Obviamente no puedo mantener la misma cantidad de gente y la planta que tenía hace un año. No me queda otra que despedir, aunque sea una persona, para mantener a las otras que tengo. Juicio por 750.000 personas. ¿Quién va a venir en estas condiciones? Cuando vos sos esclavo de tus empleados, si contratás en blanco, vos sos esclavo de ellos. Se perjudican tanto los empleados como el empleador. Me pregunto quién va a venir en esas condiciones, ¿no? Sí, y lo más interesante de todo esto es que no entienden que en el modelo digamos, del Estado, digo, el Estado debería ser, el gobierno debería ser el primero interesado en hacer una reforma laboral fenomenal, porque tiene una alta tasa de desempleo y tiene 21 millones de personas que dependen del cheque del Estado, y que esas 21 millones de personas las sostienen solamente 8 millones de personas que se encuentran en el sector formal, porque recordemos que 6 millones se encuentran en el sector informal. Entonces, si tan poca gente te está sosteniendo a tanta gente, y ese es uno de tus problemas fenomenales, vos lo que necesitas hacer, si no querés hacer ninguna reforma, es tratar de aumentar las personas que aportan, las que generan o las que sostienen a los pasivos, ¿no? Aunque suena tan grotesco, pero vamos, es así. Y entonces tenés que bajar de alguna forma la tasa de desempleo, o sea, que contraten en blanco, etcétera. Entonces, para eso necesitas flexibilizar, porque primero, es más fácil, o sea, cuando vos flexibilizás, o sea, haces una reforma laboral hacia la flexibilización laboral, vos lo que estás generando es que sea más fácil contratar gente. Y vos lo que necesitas es eso. Entonces, si vos haces todas estas reformas, la gente empieza a contratar más, y entonces, ¿por qué? Porque también el costo de despedir a esta persona, como bien dijiste, porque todas las empresas y todos los países, o sea,
tienen momentos en los que tienen crisis y hay que despedir empleados, hay que despedir 2 o 3 para no cerrar la empresa que genera puestos de trabajo, no solo en su sector, sino en todos aquellos sectores que dependen de ella, porque recordemos que generalmente, y más en un país como la Argentina, que es tan chiquito, todas las empresas, es muy probable, la probabilidad de que todas las empresas se encuentren conectadas entre ellas, aguas arriba y aguas abajo, es más probable o es más seguro. Entonces, el cierre de un sector de una determinada empresa es muy probable que no solo afecte a aquellas personas que directamente se encuentran afectadas en esa empresa, las que las consumen, las que trabajan en ellas, sino también a aquellas empresas que se encuentran introducidas con sus insumos o porque le provee insumos. Entonces, eso es lo que genera, eso es nuestro mayor problema, digamos, que no esta bola, digamos, que se pueda generar o se pueda generando en el sector se vaya expandiendo. Entonces, por eso nosotros tenemos o observamos que cuando existe tanto desempleo, que el desempleo se está incrementando cada vez más. Entonces, por eso la necesidad de hacer una reforma laboral, o sea, más allá de todas las reformas que tenemos que hacer, la reforma laboral es una de las más importantes, porque nosotros lo que necesitamos en la Argentina es que la gente trabaje, no planes de descansar, digamos, ¿no? Digamos que la gente pueda cobrar un sueldo digno, que pueda aportar, etcétera, en el empleo formal. Y eso es lo que necesitamos y bueno, no lo estarían entendiendo. Bien, los políticos están más preocupados no por hacer su campaña que por los problemas que hay en el país. La digo yo de esa manera, ¿no? Pero estoy copiando, no quiero copiar exactamente el título de nuestro amigo liberal Roberto Kachanowski, que dijo, los políticos están más preocupados por ganar las elecciones que por construir un país. Hay una nota muy, muy bien desarrollada que publicó Infobae, en donde voy a mencionar las partes más importantes. Dice, las provincias tendrían que reducir el empleo público en un 70%, promedio que fue lo que aumentó entre 2003 y 2017, cuando el kirchnerismo escondió la desocupación en el empleo público provincial, municipal y nacional. Eso es así, porque en la época kirchnerista se fundieron más de 50.000 pymes, dejando en la calle más de 1.500.000 obreros. Ellos eso no lo mencionan. Después otro de los temas, otra frase muy linda que escribe ahí Roberto Kachanowski, se reparten miles de millones de pesos en planes sociales para terminar con la pobreza y la desocupación, y cada vez tenemos más pobres y desocupados. Evidentemente el cambio no es por acá. No, claro que no. Si ellos mismos están generando pobreza para después llevar de una soguita como las vacas, ¿vio? Cuando la exponen en la rural, que le ponen unos ganchos en las narices y la van exponiendo. Bueno, así están haciendo con la sociedad argentina. Después otra frase muy interesante, dice, un país en el que el 50% de su presupuesto pasa por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, muestra un país que ha fracasado en generar las inversiones necesarias para que la gente pueda vivir del fruto de su trabajo, pagar su propia medicina y ahorrar. Esa es otra frase bastante interesante. Todos se limitan a ver qué dicen las encuestas y hablar de esos temas, porque lo importante es generar las elecciones, luego se verá qué se hace si se ganan estas elecciones. Es increíble cómo estos tipos, politiqueros de miércoles, se preocupan por la torta del Estado y no les interesa nada de lo que está pasando en la Argentina y cómo están llevando a la República a la ruina. Por eso los trato de politiqueros de miércoles, a todos, porque acá no se salva a nadie, porque todos son responsables de esta destrucción de nuestra patria. Vamos a ver cómo salimos de este atolladero. Estoy seguro que con esta gentuza no vamos a salir, les aclaro. Acá se viene, o tenemos que construir un cambio muy preponderante al futuro, muy preponderante. Espero que la sociedad empiece a despertar y empiece a elegir otras formas, utilizar otros modos, ¿no? Empezar a ganar la calle, empezar a discutir mucho más profundamente, hacerle frente de otra manera,
¿no? Todos estos problemas que aquejan a nuestra patria. Tal es así que en el día de mañana va a haber una movilización muy interesante a Capital Federal. ¿Y qué van a reclamar, Lucas? La baja de los impuestos, lo que no está reclamando nadie, que nunca se reclamó por más comida, más pan, más trabajo, más salud, más educación, nunca se reclamó la raíz de todos esos problemas. Lo que si vos lo solucionás todas las demás marchas, que se bajen los impuestos. Mañana a las 6 de la tarde estaremos en el Congreso pidiendo eso con todos los referentes que siempre nos acompañan. Hablando de pan, el pan aumentó y ya se está vendiendo a 100 pesos el kilo. Vamos a ver cuántas familias están en condiciones financieras como para pagar el pan 100 pesos. Que el pan en una familia donde hay muchos chicos es muy importante. Yo me acuerdo cuando era chico, papá y mamá me decían, mira, en el hogar, en la cocina nunca tiene que faltar pan, carne y leche. Eso siempre me lo enseñaron, ¿no? Sí, es muy sensible en aquella pan. época el pan con rodajitas, manteca, miel arriba, una taza de café con leche. Sí, simbólicamente es muy nutritivo mucho para el niño, para el crecimiento, es muy nutritivo. Y un churrasco también es muy proteico, ¿eh? Pero bueno, todo eso está faltando en las mesas argentinas. El pan a 100 mangos. Vamos a redondear, Natalia, ¿qué te parece? Si no, la temperatura se levanta mucho acá. ¿La felicitaste por la dupla con Eliana que están haciendo? Sí, me perdí el principio del programa, claro, supongo que la habrás siempre felicitado. te perdés el principio del programa. Bueno, pero el tránsito platense está bravo. No es así. Bueno, me van a ver, redondeemos mejor, Natalia. A ver. Bueno, bueno, primero, gracias por las felicitaciones por lo de Córdoba, y segundo, haciendo nota de referencia, por los políticos solo se les interesa por la política, y es cierto, porque si realmente entendieran, o sea, si les preocupara la parte económica, ya hubiesen hecho todas las reformas que habíamos mencionado anteriormente que tenían que hacer. Y como estamos observando, no lo están haciendo porque están viendo más la parte política, porque los políticos quieren poder político y ganan las elecciones y lo que necesitan son votantes. Entonces, si eso si alguna de esas políticas que tienen que llevar a cabo les hace perder algún que otro voto, y ellos van a priorizar esos votos, que hacer que realmente priorizar que la Argentina progrese o que tenga un crecimiento económico. Entonces no es de sorprenderse que a los políticos, y cuando estén en la campaña, lo único que quieran es ganar o captar votos. O sea, es algo bastante obvio y es bastante triste en ese sentido, porque eso ya nos dice, o es una proyección de que nosotros realmente nos va a ir mal, que seguimos bajo esta óptica totalmente populista. Bien, Natalia, como siempre ha sido un gusto. Nos despedimos de vos, pero no cortes porque después yo hablo ahora en línea privada.